Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a una sesión más de viernes de mucho calor en el tercer piso. ¿Qué es el tercer piso? El tercer piso, evidentemente, la tercera planta de Librería Proteo. Quienes seáis de aquí, porque hay algunas personas que no he visto antes, básicamente a la mayoría no he visto antes, es decir, que vienen por ti, seguramente. Esto es una buena noticia. El tercer piso, como os digo, no solo es la tercera planta de la Librería Proteo, que, como sabéis, si sois de Málaga o estáis más o menos en el mundo de las librerías, se incendió hace un par de años. Sin embargo, bueno, pues gracias a su nombre, pues, para que tengamos claro que muchas veces la literatura y los relatos y la fantasía y los mitos impregnan la realidad, pues Proteo, Prometeo, que son los dos nombres de esta librería. Por una parte, Prometeo, ya sabemos que fue el que le dio a los hombres el fuego para que supieran qué hacer con él. Los hombres normalmente no hemos tenido mucho éxito cuando nos dejan cosas tan poderosas y esto se incendió. La culpa es de Endesa, no fue de Prometeo, pero bueno, ahí estamos todavía intentando que los jueces pues hagan que paguen los que tienen que pagar. Mientras tanto, la librería se reconstruyó, se volvió a abrir hace poco más de un año, hace 2 años, se ha cumplido el aniversario de este incendio hace muy poquito tiempo y me encargaron desde Proteo. Mi nombre es Héctor Márquez y soy periodista cultural, eso que se llama ahora gestor cultural, y yo me defino como liante, es decir, hago cosas, básicamente, que enjaretara una serie de actividades culturales en la librería y fuéramos poco a poco transformando esta librería en lo que, bajo mi punto de vista, se tendrán que transformar, si no están haciéndolo ya muchas, en las librerías del futuro, es decir, un espacio donde se vayan acogiendo no solo los autores que quieren presentar sus libros, como es el caso, sino también los lectores que tienen un lugar para reunirse. Y en este espacio hacemos una serie de actividades, no solo presentaciones, sino talleres, clubes de lectura y demás encuentros en torno al mundo del libro y al mundo de la lectura. Hoy estamos con un primer libro, una primera obra publicada de una autora, Verónica Guinea. Yo no voy a hablar mucho de ella, puesto que vosotros la conocéis, pero sí voy a dejar que ella cuente quién es y saber cómo alguien pasa, desde luego lo que ella manifiesta en sus biografías que publica, es un enorme amor por la literatura y sentirse desde el principio de sus días, de que tienes conciencia, como una especie de escritora en cierne. Tú sabías que la escritura formaba parte de ti. Y bueno, y a estas alturas pues te has decidido a publicar o te han permitido publicar. Ahora contarás cómo ha sido el tema. Este primer libro, que son 17 relatos, que están bajo el título Podéis dejarme vivir tranquila, es la editorial Platero, la editorial sevillana Platero. Lo primero, antes que nada, bienvenida. Muchas gracias. Tú eres traductora. Uh-huh. ¿Has estudiado interpretación y traducción o filología? Sí, traducción e interpretación. Traducción e interpretación. ¿Eres de Vitoria? Sí. ¿Vives ahora mismo en Madrid? Sí. En Madrid. ¿Te has venido aquí ¿por qué te has venido a Málaga? Claro, es que te tengo que contar por qué quería yo tienes que hablar cuál es la relación que tienes con sí. el sur, que por lo visto es fructífera y has pasado bastantes años en el sur. En Granada, ¿no? Sobre todo. En Granada, sobre todo, sí. De hecho, hay algunos cuentos tuyos que huelen un poquito... Que huelen al albaicín. Al albaicín, ¿no? Sí, sí. Lo del Kiki, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Vale. Quiero saber cómo decides estudiar traducción e interpretación si tenías muy claro esto de dedicarte a la escritura. ¿Y cómo es esto de que... Bueno, vamos a empezar por el principio, la verdad. O sea, ¿cuál es el rosebud tuyo? ¿Cómo es esto de que tú sabes que tienes una escritora dentro? ¿Viene de escuchar a tu madre leer, de encerrarte en la biblioteca, Bueno, yo no sabía que tenía una escritora dentro. Yo sabía que me gustaba muchísimo leer, que yo creo que es el primer germen que tenemos todos los que escribimos, ¿no? Viene de la lectura, de amor por la lectura, que el amor por la lectura lo desarrollé desde muy pequeñita. Y luego, de ahí escribir, pues escribo desde también muy pequeñita, desde incluso antes de saber escribir,
porque hacía cuentecillos que luego le pedía a la chica que me cuidaba, por ejemplo, que les pusiera las palabras, porque ella sí que tenía ya ese poder mágico de la escritura. Y un poco viene de querer emular esas historias bonitas que yo leía ya desde pequeña. ¿Te leían a ti, tus padres, tus abuelos, la chica que te cuidaba? En mi casa siempre se ha leído mucho, pero yo creo que es una pulsión que tenía yo. Okay. Sí, empecé a leer antes de entrar en el cole, me enseñó mi abuelita con un bote de leche Ideal. ¿Ala? Sí. Y cuando entré a Parvulitos... ¿Con qué? ¿Con las letras de Ideal? Con las letras de Ideal y los ingredientes y tal. O sea, que tu primera palabra que tú descubres es Ideal. O leche, no sé. Bueno, una de las dos. Sí. Bueno, sí. Ambas son interesantes. Sí. Y entonces sí, cuando fui a Parvulitos sabíamos leer ya un niño y yo. O sea, yo estaba ávida por leer. O sea, eran las listas de la clase de las que te ganabas antes la plastilina. Las empolloncillas. Y luego depende para qué. Vale. Pero sí, lo que era leer y escribir. Leer y escribir y tener el poder de saber descifrar esas palabras, pues como cuando ves a un pianista que tiene delante una partitura y dices, ¿cómo puede comprender ese lenguaje lleno de puntos y líneas negras, ¿no? Y de ahí saca una música. Pues a mí me pasaba eso con las letras. Yo veía letras y decía, ¿recuerdas que quiero saber historias interpretar te leían o podías tú leer? Bueno, recuerdo con mucho cariño, y siempre lo comento además cuando he tenido ocasión, los libros de Senda, de Santillana, que teníamos en el cole, que eran unos manuales de lectura fabulosos, que en segundo de GB ya estábamos con Lorca y Alberti, en tercero de GB con Mark Twain, con Cela, con Cervantes, y así hasta llegar a octavo de GB, donde había un repaso formidable de todo el siglo de oro y todo el siglo XX en profundidad. Me consta que hoy en día no hay manuales de lectura. No, ni antes tampoco. Yo recuerdo porque además en mi época fuimos los que estrenamos, cuando yo estaba en segundo de GB, la Ley Villar Payasí, que es precisamente la que metió todos esos libros, y después me enteré de estas cosas cuando trabajaba en El País, que hubo ahí una especie de soplo que se hizo interno porque se pone una ley y hay solo una editorial que lo tenía todo preparado, que era Santillana. Y entonces creó aquellos libros famosos, Norma, Senda, etcétera, que cambiaban todo y que nuestros padres decían, vamos, ni los profesores sabían. Efectivamente. Española y universal, y estaba fenomenal explicado con biografías de los autores, una joya de libros. Entonces lo recuerdo especialmente como una gran apertura al mundo de la literatura. Y luego recuerdo también, estudié en un colegio francés, teníamos mucha lectura de autores franceses. Luego Mafalda vino muy pronto en mi vida, y con ella Quino y todo el universo de Quino. Nombro a Mafalda en este libro, nombro a Miguelito, siempre han sido referentes desde que era pequeña, y además como un ejemplo de esas lecturas que tienen muchas lecturas, que lo puedes leer a los 5 años, a los 12 y a los 43 y vas a seguir sacando. ¿Qué te gustaba de Mafalda? Es curioso, además, eso, porque además yo recuerdo que en mi época también era un gran defensor del cómic, como una vía, en mi época no se llamaba cómic, era TVO, como una vía maravillosa para establecer narraciones y también para acceder a la literatura con o sin dibujo. No era la idea que entonces había en general, era justo lo contrario. Los libros con dibujos, los cómics, parecían que eran una especie de arte menor. Pero bueno, tampoco es un cómic al uso. No, evidentemente no. O sea, que tampoco era único, no era el único cómic que tenía una cierta profundidad. ¿Pero qué te interesaba de Mafalda? Pues Mafalda, lo que me gusta precisamente es eso, que haya muchas lecturas, que tú percibías que había algo más rico detrás de la viñeta, que había siempre pues algo muy existencialista, muy filosófico detrás de una lectura aparentemente superficial, eso ya te dabas banal. Cuenta tú con 6 años y perfectamente. No lo sé si me he dado cuenta con 6 años. O sea, claro, 6 años a lo mejor me quedaba pues con la gracia primera, me gustaba Mafalda como personaje, que era una niña, pero que tenía muchas aspiraciones, más allá de, pues eso, en contraste a lo mejor con Susanita, que quería una vida convencional, ¿no? Y quería, totalmente respetable también, pues casarse y tener hijos y tal, y Mafalda quería más cosas, quería un poco saber de qué va esto y luchar por la justicia en el mundo y en fin. ¿Tú eras una niña buena entonces o te gustaba ser un poco contestataria? Yo era muy buena, yo creo, sí, era muy buena. Luego la adolescencia ya fue otra cosa, salió un poco más la rebelde que estaba ahí también por debajo, pero bueno, Mafalda también tiene las dos vertientes, también es una niña buena. Es una niña buena, responsable, que no se callaba ni debajo del agua y que no le gustaba la sopa. Directamente. Yo con el ajo, la sopa bien. Lo tuyo era ajo. Bien. Bueno, y tenemos ahí a Mafalda. Me has preguntado lo de la
cómo pasé de la lectura a la escritura, ¿no? Un poco. Exactamente. Bueno, eso, escribía siempre que podía, me presentaba a los concursos de cuentos del colegio. Recuerdo un cuento, que esto lo conté también en Madrid, porque es un poco significativo, ¿no?, de dónde está este mito literario mío. Un cuento que se llamaba Carlota, y era una niña que accidentalmente se metía en una gota de mercurio, porque me fascinaba esto de los termómetros de antes, que se rompían y salían gotas de mercurio y no se podían tocar y no sé qué, había ahí. Y entonces se metía dentro de la gota de mercurio sin querer y descubría ahí un mundo paralelo, muy diferente al mundo real, pero también con muchos paralelismos, y bueno, tenía que desfacer una serie de entuertos, y luego quería volver a casa, porque era un poco como esa Dorothy que termina un poco con la moraleja de ningún sitio como en casa. Entonces luego eso, leyéndolo de mayor, yo creo que yo de pequeña era muy consciente de que, bueno, de que había algo en la realidad que me dañaba, y que la lectura y después la escritura fue un modo de evasión y un modo de refugio muy importante, ¿no? Como simbolizado en esa gota de mercurio en la que... Y bueno, y luego la promesa de, venga, no voy a evadirme más, no voy a ser tanto esta cabeza en las nubes que me decían, voy a intentar estar más anclada a la tierra, esa promesa de, venga, vuelvo a casa y me va a gustar más la realidad que la ficción. Porque me gusta demasiado la ficción y me gusta demasiado lo... Pero no lo lograba, ¿no? No lo lograba, no lo lograba. Me decían que tenía demasiada imaginación, que eso me daba un miedo horrible cuando me lo decían, porque no sabía si es que estaba haciendo... Ese demasiado me inquietaba, ¿no? No sabía si estaba haciendo algo peligroso al imaginar y al crear, como si fuera a jugar con fuego, si realmente me pudiera quedar encerrada en una gota de mercurio. También conectaba, yo creo, con el miedo a la locura, que es siempre ha sido la madre de todos mis miedos, como creo que sale en algún cuento. Se ve en algunos cuentos, evidentemente en algunos no se sabe exactamente qué tipo de realidad estás contando, si es la que ve, la que vio en la cabeza o en la otra. Hay algo, porque hay una serie de cosas donde me puedo identificar con ese estado. ¿Había algo alrededor en tu familia, del el abuelo no sé qué o el papá de en mi familia hay muchos. ¿Había algún zumbao o alguna zumbada? Más de uno. Más de uno. Sí. Claro, y tú temiendo que llegara ese momento donde se manifestaran todas Efectivamente. Ahora, bueno, tengo muchas papeletas y en algún momento me va a tocar. Eso ha sido un miedo, pero además muy, muy gordo, ¿eh? Y me ha supuesto un trauma importante en mi vida. Es decir, es lo que más ha contado en mi vida, ese trauma, y ese superar el trauma, trabajarlo y bueno, y salir adelante y aceptar que gracias a Dios no me ha tocado ese boleto. Bueno, creo. ¿Tienes más hermanos? Hasta el día de hoy. ¿Tienes más hermanos o hermanas? Sí. ¿Y tú eras la más pequeña, la mayor? Yo soy la pequeña. Tú eres la pequeña. La pequeña de dos. O sea, que cuando hermanos. llegaste ya se habían llevado todo. Eso parece. ¿Y también eras de las que le dabas la ropa de la hermana mayor o no? De mis hermanos, sí. Ropa, libros, los libros de Senda pintarrajeados, que eso no lo podía soportar. Ya, porque tú tienes pinta de no... Yo los libros de no no gustar, ni los libros ni nada, porque cada vez que te veo en una descripción de un cuarto de uno de los tipos que aparecen en tu novela, te digo, uy, tiene... Sí. Soy te gusta el orden, te gusta lo pulcro. Sí. Ok. Y bueno, entonces tú ya sabías que, o sea, mejor ser la última y heredar los libros pintarrajeados, pero de luego que me toque el avenate esto de la familia, no, eso sí, no. Para mí ha sido algo que he tenido que trabajar, sí. Y de hecho, bueno, es lo que ya te digo, ha formado mi personalidad y de ahí nace el arte al final, porque es un poco como la frase esta de Jodorowsky de seamos como las perlas, cojamos nuestros sufrimientos y ofrezcámoslos al mundo, ¿no? Como hacer arte o hacer algo bonito de esas experiencias traumáticas y de las cosas malas que a todos nos tocan en la vida, que en mi caso ha sido tener la locura muy cerca. Hay un momento, o sea, teniendo eso tan claro y teniendo la pulsión de la escritura como ese espacio y esa imaginación que te lleva a meterte en el mercurio, ¿por qué tardas tanto en manifestarte como escritora? Yo nunca he pensado que... O sea, siempre he tenido muy claro que me gustaba escribir, que la escritura era algo que me iba a acompañar toda la vida, pero nunca lo vi como algo que mostrar al público, ni por supuesto como un medio de vida. Okay. O sea, siempre has escrito. Sí. Vale.
Y de hecho estos libros es una recopilación o sea, este libro son cuentos que he ido escribiendo a lo largo de los últimos 10, 12, 15 años, que me dio eso por recopilarlos, pero es algo que siempre me ha acompañado y que ha sido algo como más bien para mí. No era mi intención ni publicar, ni mostrar, ni me he considerado nunca escritora. Creo que es una palabra que tiene mucho peso y que bueno, que viene muy grande. El otro día hablábamos de eso y te comentaba un poco así, con un cierto sentido de humor, algo que es absolutamente real. Es decir, en los últimos años parece que aquel peso a casi nadie se le ocurría escribir, puesto que no era algo de fácil acceso y todo el mundo creía, además, que había que por lo menos cumplir unos ciertos requisitos. Hoy en día eso no es así. No. Eso no es así. Cualquiera siente que está lo suficientemente dotada para publicar un libro y en algunos de los casos no existe ningún tipo de filtro para que esa persona llegue y publique sus libros. Ahora mismo hay escritores y escritoras que no tienen ese filtro que tú tienes, que no tienen ese prurito del peso de la escritura. Tal vez me da a mí la sensación, tú eres una gran lectora también, nunca has dejado de serlo. A veces me da la sensación es que todos estos nuevos escritores y escritoras tienen 3 libros y se lanzan como cuando eres pequeño a decir, ay, voy a hacer esto que me acabo de gustar. Eso no lo sé, pero sí que es verdad que hay mucho esta tendencia hoy en día, que lo hablábamos, de, bueno, si te gusta pintar, pues eres pintor. Y si te gusta escribir, pues eso eres escritor. Y como que cualquier cosa que produzcas, ya eso te valida como artista. Y bueno, yo creo que no. O sea, creo que está muy bien animar a la gente, o sea, todos somos seres creativos en potencia y está muy bien sacar la creatividad que llevamos dentro, porque de hecho habría mucho menos psicólogos si todos fuéramos más creativos, ¿no? Pero bueno, luego ya de ahí a decir que si escribes ya eres escritor, para mí es una cosa bastante más solemne. Y yo considero que me gusta escribir, estoy contenta de haber publicado, después de haberlo pasado muy mal, que luego también si quieres te lo cuento, pero aún así yo me cuesta considerarme escritora. Me parece que para eso tiene que haber como una trayectoria, como, no sé, algo que te avale, ¿no? Entonces ahora mismo vamos a ir al momento. Tú, según comentas, has estado escribiendo siempre. ¿Siempre relato ha sido lo principal? ¿No has tenido la época de la poesía? ¿O no? Voy a intentar una novela? Sí. Pero eso sí. De hecho, ahora tengo un proyecto que ya lo estoy enviando a editoriales y no sé cómo catalogarlo porque yo tengo un jaleo tremendo con los géneros, pero creo que podría ser más bien prosa poética o más, en todo caso tiene un tono lírico, son pequeños textos. Y luego tengo el famoso el proyecto de la novela, que es como el jersey de Penélope más o menos, que nunca lo acabo y no sé si lo acabaré algún día. Pero que viene de hace tiempo. Viene de hace tiempo. Lo que pasa es que yo cuando escribo, cada vez más escribo desde un lado mucho menos mental. Escribo como algo más visceral que me sale, como cuando mi gata vomita pelo, así, y entonces, ¡pum!, un cuento. no tan así, ¿no? Pero escribo como desde... Un buen título, bolas de pelo. Ya desde una conexión, digamos, que me sale algo... pues breve, rotundo, ya, ¿no? Esto es lo que quería expulsar casi y ya está. Entonces la novela me parece que surge de algo más, es un constructo más mental, creo que hay que elaborarlo más, pensarlo todo más y no me he sentido capacitada hasta el día de hoy. Y o sea, hacer escultura con las bolas de pelo, poco más o menos. Eso es. Bien. Creo que si escribo una novela va a ser más como que los capítulos son a su vez relatos también. Vale. Hay de todas maneras, dentro de todo esta colección de relatos, evidentemente esto es una selección, o sea que tú tienes 15 veces esto metido en cajones. Tengo bastantes cajones, no sé si... Sí. ¿Eres también de fetichista con el tema de tengo que escribir en molesquines, en este tipo de... No, o sea, ordenador y... O cuadernos, pero me da igual. Cuadernos, sí. Vale. ¿Retocas mucho lo que haces? Pues depende también, porque eso, hay en este libro, como es una recopilación de cuentos, yo he notado mucho los cuentos que vinieron desde algo más mental, como decía, como de una elaboración de una herida, a lo mejor que hay que sanar, ¿no? Y en ese sentido, pues hay como una búsqueda interior, algo más buscado.
Y luego están los cuentos que son más, que vienen eso, como de una conexión con algo que cuando yo lo vivo lo siento como una conexión con algo más grande, soy muy espiritual. Y en ese momento me sale mucho la espiritualidad, que es cuando te digo que me sale como de dentro. Y esos rara vez hay que retocar. Algo sí. Los otros, mucho. Porque tú eres, claro, tú es que estás en las dos partes también. Eres traductora. Me contabas el otro día que tampoco has podido ejercer mucho de traductora de otros autores, que es algo que te encantaría, pero sí supongo que tienes, digamos, ya todo el bagaje suficiente para estar leyendo ya un libro, una publicación de algo, incluso algo tuyo, y ya tener la misma visión crítica que va diciendo, esto sí que no, aquí hay aliteraciones, esto no, hay que cambiar los verbos, esto no está... ¿Cómo lo logra? Es decir, porque está muy claro el momento, digamos, de la iluminación, de la posesión y después el del retoque cuando te toca... Yo lo pasé muy mal revisando este libro, lo pasé fatal. De hecho, cuando me dijeron que me lo iban a publicar, me puse muy contenta. Me pareció como una buena noticia que había que celebrar y tal, pero cuando realmente fui consciente de, ay Dios mío, que es que me van a publicar, lo pasé fatal, y hay gente aquí que lo sabe, que lo pasé muy mal. Y empezó en la revisión de galeradas. Cuando me las mandaron quería cambiarlo todo. Cuando ya lo viste publicado en forma de libro. Claro, cuando me dijeron, ya está, te lo mandamos para... Pues las galeradas es poner una coma o alguna cosa así. Bueno, yo cambié, yo no sé cómo en ese momento no me mandó a la porra la editora, cambié de todo. Un cuento lo quería quitar directamente entero, no me dejaron, veía fallos por todas partes. Bueno, no paré de retocarlo. Me acuerdo que mi cuñada me dijo, es que como no le des tú al enter de mandar, lo voy a dar yo, porque como te metas en la rueda de querer cambiar, eso no acaba nunca, nunca vas a llegar a decir, ya está perfecto. Y es verdad, ¿no? Me dijeron que Borges, parece ser que su editor le tenía que quitar los manuscritos de la mano porque los quería cambiar, incluso tirar, y entonces ahí como que me perdoné un poquillo. Dije, bueno, si a Borges le pasaba, me lo voy a permitir. Bueno, ¿y cómo llega a manos de la editora? ¿Alguna persona, tú te atreves a lanzarlo? ¿Hay algo que publica en una revista? ¿Alguna persona a tus espaldas que te conoce manda...? No, la cosa fue que, bueno, es eso, yo había empezado a hacer una recopilación de los cuentos en el confinamiento. El confinamiento. El famoso confinamiento que todos nos dio por hacer cosas creativas para salvar nuestra salud mental. Y entonces había empezado a recopilar mis cuentos, pero un poco también para mí. Y entonces en el 2021 pasaron dos cosas muy horribles en mi vida. Que una fue que mi padre cayó muy enfermo y la otra fue una ruptura sentimental muy traumática. Y entonces, bueno, un poco para canalizar lo que hemos dicho antes de hacer cosas con el sufrimiento, ¿no? Sí que sentí la necesidad de materializarlo. Como que ese proyecto creativo fuera algo tangible, ¿no? Como un símbolo a lo mejor de cierre de etapa, porque siempre de te catarsis. Siempre, tú siempre tenías el archivo o el cajoncito diciendo públicame. Sí, era una voz muy bajita, pero se fue haciendo más grande. Sí, y entonces acudí a la chica del prólogo, que es una amiga que es escritora, pero que se dedica un poco también a asesorar a gente que quiere publicar y estas cosas. Y entonces me dijo, mira, vamos a mandarlo, me hizo el prólogo, me ayudó a ordenar los textos, en fin, me ayudó un poco con todo y me dijo, vamos a mandarlo a editoriales. Y me dijo, no te lo van a publicar, porque ahora mismo hay un atasco tremendo de publicaciones en las editoriales y no se está publicando nada, pero bueno, pues por probar. Ella sí conocía, es decir, tú tenías un grupo de amigos, ella no es sé escritora, si algunos de ellos, no está aquí ella, que no. tú ya, cuando hay una cierta amistad y confianza, le enseñas. Tengo mis lectores cero, vale, sí. Y todos te decían lo mismo. Sí, ella, por ejemplo, estaba muy empeñada en que había que intentarlo, pero eso me decía, no te lo van a coger, pero vamos a mandarlo. Claro, como ella que conoce tanto el mundo editorial me decía, no te lo van a coger, pues yo fui un poco como en el anuncio de la casera que había hace 1000 años del torero, que le mandaban a torear y decía, si no hay casera, no toreo. Vale, y decía, como no hay seguro, pues yo digo eso y ya está. Y luego resulta que había. Y entonces sale acojonado ahí a la plaza. Pues me pasó un poco eso, que de repente me llamaron de platero y me dijeron que sí. No, y en ese momento me dio mucha alegría, ¿eh? Lo que pasa que luego eso, cuando fui consciente de realmente lo que suponía, ya no lo pasé tan bien. Y luego me dijeron
como te conté el otro día, que tiene un nombrecito, porque a veces está muy bien tener etiquetas para las cosas que nos pasan, nos da cierto alivio, sola, ¿no? Y resulta que se llama síndrome del impostor, de la impostora, en este caso, y yo lo tenía 100%, y pasé unos meses muy malos. Porque tú conocías... Diciendo, ¿por qué no lo dejé en el cajón? Claro. Pero tú conocías, digamos, supongo que eres aficionada, lo mismo que estás hoy aquí, has estado allí, viendo un montón de presentaciones, siguiendo autores. Tantas, pero no sí. Tantas, vale. Pero tienes dentro, digamos, de tu vida personal, profesional, conocimiento de personas que ya profesionalmente se dedican a la escritura. Con algunos de ellos o ellas has podido tener la posibilidad de que te cuenten cómo se pasa. Nadie me había hablado de esto del síndrome de la impostora. Es algo que he descubierto mientras lo estaba padeciendo. Es un poco como lo de, yo no tengo hijos, ¿no? Pero las maternidades difíciles de las que nadie habla y que ahora se está empezando a visibilizar más, pues a mí me pasó eso con lo del libro. Cuando di a luz el libro, que todo el mundo te dice lo bonito que es, ¡ay, qué ilusión! Y ya verás qué bien, y ya verás qué bonito. No me decían ya verás qué horror, ¿eh? Nadie. Y para mí, al principio fue un horror y encima... tenía que defenderlo, o sea, tenía que ocuparme de la criatura y lavarle y llevarla al colegio y darle la merienda. Y yo lo que quería era huir. El poder dejarme vivir tranquila tiene que ver con eso, con esa especie de fantasmas que van surgiendo y te van... No tenía que ver con eso, pero le vino que ni al pelo, vamos, porque sí, fue un poco... Yo quería irme al Himalaya, por ejemplo... Y encerrarme allí, que nadie me dijera nada, y en cambio pues la gente lo estaba comprando con ilusión. Yo tenía un miedo tremendo de fallarles en realidad, ¿no? Un poco, es esta cosa en el fondo de me van a dejar de querer, van a ver lo que he escrito y van a decir, ay Dios mío, ¿qué tenía esta mujer ahí dentro? ¿Tienes sueños de estos recurrentes? No, ahora mismo no. Hasta de todas maneras, no eso fueron fases vale. Que se fueron superando una a una y ahora estoy, creo que en paz con esta historia y contenta de haberlo publicado. Pero sí, luego también tuve la sensación como de que estaban leyendo mi diario, como de que estaban accediendo a algo muy íntimo, porque es verdad que hay cosas íntimas, no quiere decir que todo sea autobiográfico, pero tiene partes. Y entonces también me sentí como de repente muy invadida en mi intimidad, muy expuesta también, en mitad de la plaza, desnuda, pero encima no con el cuerpo de el Macpherson. Yo decía, bueno, es que ya que me he animado a publicar tenía que haber sido con un cuerpazo, ¿no? Tenía que haber sido con un bebé muy rollizo y no con esto. Yo qué sé, bueno, todo lo que uno pueda machacarse, me machaqué yo. Y eso sí que es verdad que lo pone en la sinopsis, que muchas veces es una misma la que no se deja vivir en paz. O sea, que muchas veces el síndrome viene de dentro. Son las voces que hay dentro de ti. Totalmente. Una vez que te deja de importar a ti lo que el otro pueda pensar o cómo lo pueda percibir, ya está. Ya da igual lo que te digan. A poner nombre, pero ya que estamos compartiendo aquí entre todos, vamos a decir eso, no estás sola, Verónica, es decir, que esto ocurre. Claro, hasta que no se pasa... Otra cosa es que la gente esté acostumbrada a decirlo, y sobre todo los tíos que como aquí pones bien, no suelen ser los más hábiles a la hora de mostrar sus debilidades, fragilidades y sentimientos. Yo no me he dado cuenta que ponía eso. No, me refiero, en fin, aquí... Sí. Yo te estoy haciendo ahora de psicólogo de barra, ¿vale? Que es una cosa que tengo esta manía y, bueno, pues ya está. Tú me cortas cuando te dé la gana. Como estabas hablando precisamente del tema de la terapia, de irse enfrentando a los miedos que cada una tiene, evidentemente aquí... hay como esto no está escrito desde la distancia entomológica, no, esto está escrito desde procesos que tocan mucho la tripa. Y además hay algo que me parece muy interesante, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Esta cosa de decir, vale, hay un momento donde admito y delante del espejo reconozco cuáles son mis fragilidades, mis miedos, mis manías, esas cosas de las que no me siento tan orgullosa, pero ahí están puestas y lo he convertido en un relato. Claro, cuando eso lo pones al alcance de todo y ya te deja de pertenecer, ya son tus fotos privadas, como si te sacan la foto de móvil que la has mandado al novio y la sacan en internet y dices, hostia, totalmente. Esto ya tiene otra dimensión. Hay una fase en ese síndrome que eso importa mucho. Claro. Luego deja de importar, porque luego te das cuenta de que vas teniendo comentarios de la gente de los cuentos y un mismo cuento
se percibe de maneras tan diferentes, que es lo curioso que pasa al ser formato relato breve, ¿no? Que un mismo cuento, hay gente que le pasa totalmente desapercibido y a otras personas les llega muy hondo. Entonces dices, bueno, si es que no tiene que ver conmigo ni con el cuento, es como lo de los hijos, ya no son mis hijos, ya tienen su vida propia y la gente ya los va a percibir desde donde estén ellos en la vida, sus vivencias, su recorrido, sus traumas, y desde ahí les va a gustar o no, les va a llegar o no. Entonces no importa tanto que guste o que no guste. Por supuesto, siempre da mucho gustito que alguien te diga que le ha gustado. Que te has visto y claro, que te has reconocido exactamente en el lugar de donde lo hiciste, ¿no? Y he recibido mensajes, incluso audios de gente emocionada de verdad, contándome cómo le había llegado un cuento, y eso, bueno, te repara, ¿no? Es un bálsamo para el síndrome de la impostora, porque dices, vale, pues esto es todo lo que mi alma necesitaba para justificar que el libro haya visto la luz. Ha llegado a otra gente y ya encima ni siquiera es mío, están haciendo como su trabajito ya fuera. Hay una cosa que normalmente sabes que dentro de esta idea de los géneros, que como tú dices, la escritura en sí mismo no viene metida en un género, es una cosa que vamos aprendiendo directamente, ¿no? Como los pasos de un baile, en realidad lo que una persona quiere es expresarse con el cuerpo a un ritmo. Que ahora que eso sea una polka, que sea un reggaetón, eso ya viene por otro lado, ¿no? Que no. Normalmente dentro de los géneros hay como una especie casi de jerarquía, y arriba de todo el palacio real es la novela, la gran novela. Entonces parece que lo de los cuentos es como un género menor, salvo que seas Borges o alguna cosa de estas y tengas todo ese marchamo intelectual alrededor, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo pienso personalmente que uno de los géneros más complicados, donde realmente se ve el pulso, que la novela se puede engañar más. Eso es verdad. Se puede engañar muchísimo más. Cuenta, sí. Es verdad que hay novelas directamente que dices tú, hostia, esto... Pero bueno, es muy complicado, y que además es el género de nuestro tiempo. Es decir, ahora mismo, vamos, yo te hablo también como lector, ya hace una serie de años que a mí me dice, acabo de escribir una novela, y me sueltan el tocho de 400 páginas y digo, ya sé quién no la va a leer. O sea, quién va a hacer... No puedo, quiero decir, no tengo ya esta disponibilidad de tiempo, me parece mal, o sea, me da pena que eso suceda así, pero realmente esto sucede así. Y entonces, en cambio, cuando veo a alguien que es capaz de aquilatar esas narraciones en un pequeño, mediano formato, me da mucha alegría, me da muchísima alegría. Creo que también... ¿Te da tiempo a leerlo? Claro, no solo me da tiempo a leerlo, sino me da tiempo a... que tienen el tamaño ideal para descubrir exactamente las capacidades que tienen. Entonces, a mí me parece que, lejos de ser ahora mismo el género menor, me parece que es el género más interesante para que la gente, incluso los lectores, sean atrapados por la literatura. Que ahora creo que el problema mayor, y es general, en editoriales, en personas, en educadores, en escritores, en vendedores de libros, está en la búsqueda de lectores. De lectores leales, porque ahora mismo todo el mundo viene a hablar de su libro. Todos están ahí como esperando el momento, y yo creo que si no hay un lector entregado, pues no hay espectáculo, no existe nada de esto. Hay algo que me interesa aquí, porque vi ya que se utilizaba desde el principio, antes de empezar a leer nada, el adjetivo carveriano por algunos de los lugares. Yo soy un amante, evidentemente, de Carver como poeta y como narrador, y claro, me acordé del primer libro de cuentos que leí, ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Y entonces inmediatamente, que me parece un título fabuloso. Tiene paralelismos con mi título. Claro, ¿no? Podéis dejarme vivir tranquila, digo, desde algún lugar parecido, y de hecho me acordé, digo, cuando leí uno de tus primeros, que fue el primero que leí, puesto que cuando abrí esto, la prologuista dice, primer relato que me impactó de Verónica Guinea fue Gorda. Y digo, gorda, no tenía, es que tenía un cuento que era gordo. ¿Ah, sí? ¿Carver? Sí, Raymond Carver tiene... Me entero ahora, qué guay. Pues míralo, porque puede haber ahí más paralelismos de los que parecen. Aparte de esa fascinación de encontrar personajes que por un lado y ambientes que tú reconocías, dices, es verdad, esto existe, y que tú te podías poner en el papel de ellos o de ellas. Hay que decir, es muy fácil ponerse en el papel, aunque yo sea un chico y
¿Ah, sí? Es muy fácil ponerse en el papel de las distintas mujeres. Pues aunque no te parezca, tú digas, hostia, está ya un poco pirada, ¿no? Ya sé hasta dónde ha llegado tal o cual personaje, pero entiendes el proceso. Me parece que hay ahí un elemento de la psicología femenina del que creo que tenemos que hablar ahora. Que también se puede percibir desde el hombre. Claro, para mí es interesante. Yo creo que, vamos, a mí me costó mucho escribir como hombre, ¿no? Que solamente hay un relato con voz de hombre, y fue un experimento buscado. No sé si conseguido, algún lector hombre me ha dicho que sí, pero me salen mujeres, claro. Lógico también, pues escribo desde mi identidad de mujer, no por ninguna otra cosa. Al final, pues son las personajes de los libros son proyecciones mías, en el fondo, ¿no? Hay una cosa que está claro en todos lados, que se ve muchísimo. Hay una especie de anhelo constante. Sí. Y después hay una capacidad que a mí me parece interesantísima, que es incluso hacer humor con ese propio anhelo, es decir, ser lo suficientemente honesta para decir, este personaje que está proyectando en muchos casos ese anhelo amoroso, de esa especie de estereotipo, de esa especie de idea de lo masculino, del hombre que esté ahí siempre, que sea siempre exactamente igual de guapo, que no se vaya transformando, que no se corrompa. Eso ve en algunos personajes cómo se utiliza a veces para quitarse el fantasma de en medio y después que no lo pueden evitar. Es decir, que esa especie de ideal por la perfección, pero también encuentra que hay una especie de autoconciencia, es decir, a ver, el personaje que está protagonizando, porque en algunos casos utilizan la primera, en otros la tercera persona, el personaje que está protagonizando esta historia, a veces cuando puede, lo pone en una situación, digamos, de humor, es decir, a ver, chica, bájate a la tierra, ¿no? Hay algunos que me parecen muy divertidos dentro de... con humor con cosica, ¿no? Diría yo, que te da... Sí, la pobre, qué mal lo está pasando. Es la tabla de salvación, creo que puse, ¿no? Que pone en la sinopsis, que claro, utilizan el humor como el último recurso de salvarse, porque en la vida es así. Si no utilizamos el humor en la vida es muy dura. Entonces, de vez en cuando yo creo que es muy sano tomar la distancia y verlo todo desde otro lado para relativizar. Porque como estemos muy dentro de este bucle que es la vida y de esta maraña, nos perdemos. Te dije, y no lo he cumplido, que íbamos a empezar leyendo algo. Y yo creo siempre que además es bueno hacerlo. Voy a empezar leyendo yo, que dije en un principio que lo suyo era que lo leyeras tú, porque quitando ese otro cuento todos tienen la voz femenina, pero quiero que seas tú quien termines leyendo, para que se vea exactamente cómo es. Vamos a empezar por el primero, ¿vale? El primero, que es una especie de introducción y que tiene... Yo creo que tiene bastante que ver con esto que contabas de esa niña que estaba imaginando. Sí, en su día la idea era, con Cristina, con la que hizo el prólogo, la idea era que hubiera una especie de orden cronológico. Entonces, por eso este libro lo abría este cuento, ¿no? Que era la niña. Pero luego esa idea se perdió porque, en fin, era muy difícil que hubiera un orden de ningún tipo. Pero da igual, porque que sea la niña que abra sí que es muy simbólico, y también establece un marco temporal, que es el tiempo del no tiempo, esos calendarios que no son números, que son... otras cosas, ¿no? Los momentos que se marcan en la vida no son fechas ni son edades, son brechas, son heridas, son situaciones. Porque tú has dicho antes algo que tiene que ver con lo espiritual, lo has soltado ahí, pero te has largado después. Y a mí me interesa, porque yo creo que hay un lugar de donde vienen las cosas. Sí, hay como una especie de lugar donde que no hay tiempo. Directamente las cosas están sucediendo eternamente y te las encuentras cronológicamente en un momento de tu vida. Es verdad. Hay veces que tú te estás escribiendo cosas sin saberlo y solamente lo descubres al tú que será y solamente la entiende. Totalmente. Antes le contaba a una amiga que hice hace muy poco el ejercicio de... Vamos, el otro día. Como no sabía mucho de lo que íbamos a hablar, hice un ejercicio que era, voy a escribir un poquito para mí misma cada cuento, por si tenemos que hablar de cuentos en concreto. Y entonces de repente empezó a salir de todo, porque yo no había hecho ese ejercicio, y entonces hubo cosas que entendí yo de los cuentos. Claro. Dije, ahí va, esto es así por esto. Entonces hay cuentos a veces que me explican ellos a mí. Me pareció interesantísimo. Vamos a leer esto. Sí. Otros calendarios. Una vez,
Me preguntaron cuáles son las fechas importantes de mi vida y no supe qué decir. No tengo fechas importantes. Lo que tengo son recuerdos, eso sí, pero están sin fechar, pertenecen a otros calendarios. A veces los recuerdos son grietas en la faz de la vida por donde se escapa una parte de la infancia. Hay una niña conmigo. Tiene el pelo largo y lo balancea al dar saltos. Tendrá más o menos mi edad. Y yo pienso que quiero tener el pelo como ella, ser como ella y saltar alegre, con una felicidad sin manchas. Entonces se abre el plano y veo que estamos jugando en un patio interior y que por el suelo ruedan castañas y se arremolina el polvo. Se oye como un eco muerto rebotando por las paredes, una especie de zumbido sin origen. Hay algunos problemas en casa, asuntos muy feos. Sé que no me los quieren contar porque son cosas de mayores, pero se respira en el aire como las acelgas de las vecinas. Entonces llega mi abuelito. Me acuerdo muy bien de él, de su olor a colonia fresca, de sus ojos empañados, de sus manos arrugadas e impecables, de cómo le brillaba la mirada cuando me veía. El plano se va cerrando y lo veo llegar de lejos, apoyado en un bastón, con la cabeza erguida y una gran sonrisa. Se va acercando despacio y nos mira jugar. Viene a mí. Estoy deseando que llegue y que me acaricie la cabeza o me dé unas palmaditas en la cara y me devuelva a un juego despreocupado de niña. Cuando se detiene a mi lado, le agarro la chaqueta, levanto mucho la barbilla para mirarlo, es un hombre grande todavía, o porque yo soy tan pequeña, y entonces, con una voz muy suave, me dice: ¿has venido a jugar con mi nieta? Y este es el primer cuento. Yo creo que ahora, con todo lo que has contado antes, se entiende mucho más, ¿no os parece? Es que se ha desvelado precisamente esa especie de espacio. Está como no, sí, pues supongo que lo habían leído. Ella lo conocía. Quiero ya que participéis, porque los que me conocen bien, que he visto entrar ahí amigos Jorge con la... Jorge podría salir aquí como uno de los tíos que tú pones aquí en este libro. No, que siempre me dice, es que no para de hablar, no deja de hablar a la gente, tienes que... Entonces os abro, que no es necesario que participéis, pero que os abro el debate para quien quiera decir o preguntar cosas a Verónica, que tenemos aquí unos fabulosos micrófonos de Toys R Us, ¿sabes? y para que esto se convierta en un diálogo. No es obligatorio, pero está ahí, lo podéis hacer. ¿Hay alguno de ellos que...? Mira, bien, ya tenemos. Espérate, que te voy a pasar el... No, sí, no duda en tu capacidad de proyección. Es que esto lo estamos grabando. Vale. Dime tu nombre. Sí. Yo soy Amor. Amor, sí, Amor. como suena. Es que antes cuando has dicho lo de que había hecho a conciencia todos los relatos desde tu faceta de mujer, ¿no? Y que te había costado mucho encontrar una voz de hombre. ¿A ti no te parece que daría igual si en vez de ser mujer fueras gato y lo hicieras todo desde tu perspectiva de gato? Es que yo creo que muchas veces sí, porque no, en serio, a ver, lo he dicho un poco de cachondeo por intentar quitarle hierro, pero que a veces le damos como demasiado peso al hecho de la voz femenina, la voz masculina, y a mí me da la impresión de que hablamos al fin y al cabo de nosotros mismos, da igual lo que seamos, hombre, mujer, gato, ardilla o yo qué sé. Claro, pero yo soy mujer, es que yo no sé cómo sería siendo hombre. Claro. Eso es verdad. Es verdad que cuando escribí Rana, que es el que tiene voz de hombre, creo que sí que puede colar, ¿no? Como puede un hombre. Puede colar. Es decir, que es verdad que al final no es tan difícil porque somos personas, pero bueno, sí que hay una cierta sensibilidad o algo que nos diferencia.
y que hace que, bueno, que tú vivas las cosas desde donde estás tú, como persona y también como mujer. O sea, luego yo al final tampoco creo que es un fregado ahora mismo todo esto, que no pienso entrar, que no me interesa mucho tampoco, ¿no? Todo esto, la perspectiva de género y todo eso, pero escribo desde donde yo soy y es mujer. No sé si sabría escribir desde gato. Yo tengo una gata, puedo quizás imaginarme un poco cómo percibe la vida, pero no tengo ni idea, no puedo asegurarlo. Es imposible escribir desde gato, yo también tengo gata. No, pero me refería a eso, a que muchas veces se tiende a decir eso, hay una literatura con una perspectiva femenina o una perspectiva masculina, y yo creo que al final es una perspectiva de individuo. Ya, sí, desde luego. Pasa que en este caso el individuo... Pero claro. Aquí desde fuera, amor, por seguir con este debate, que yo estoy completamente de acuerdo contigo en que hay parte del debate de la perspectiva de género que ya está viciado. Es como una especie de debate más bien sociopolítico que se pretende y no ayuda demasiado en algunos casos a que las personas se entiendan. Pero lo que sí creo que hay, y es interesante, y sobre todo es interesante que una persona que aprende a plantearse cómo es contarse a sí misma y contar lo que piensa, descubre rápidamente, yo creo que eso pasa mucho, pasa también en hombres, pero las mujeres son autoconscientes de una manera, se pueden estar dentro y fuera con mucha mayor facilidad. Y esto no lo digo ahora por estar aquí, lo digo además desde una perspectiva de algo que aprendí en las sociedades más indígenas, cuando hablaban de las capacidades que tenían de contactar con los espíritus los hombres y las mujeres. Curiosamente, en esos espacios la mayoría de chamanes son hombres. Pero, sin embargo, cuando hablabas ya con ellos y lograbas que te abriesen el corazón de sus conocimientos, ellos decían, claro, ellos tenían que tomar plantas que le llevaban a descubrir, a entrar en contacto y tal, y eso era un trabajo. Y cuando les preguntabas, bueno, ¿y por qué soy mayor parte hombres que mujeres? Y dice, porque ellas ya nacen sabiendo, nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Y eso era una buena explicación. En aquel caso no sabemos si es una educación lo que ha llevado a un tipo de comportamiento, o hay también una cuestión que tiene que ver con una estructura química, ¿vale? Yo supongo que es una mezcla de ambas cosas. Pero hay algo muy interesante aquí que tiene que ver con cómo te percibes a ti mismo. Es decir, cómo te percibes como mujer. Hay algo en muchos de estos relatos que la protagonista que anhela ser vista de una manera por un ser que en la mayoría de los casos aquí es masculino, y que después en algunas ocasiones incluso ese ser se va diluyendo y ella también en muchísimas ocasiones se diluye con esa mirada, es decir, la necesidad de ser vista. Sí. Y eso es algo que culturalmente existe. A ver, yo no soy mujer, pero soy absolutamente consciente de lo que eso impacta e importa. Me he hecho muchas veces la pregunta de... estoy absolutamente convencido que por lo menos para lo que a mí me parece importante en la vida, las mujeres tienen muchas más capacidades, ¿vale? Porque hay igualdad de determinadas capacidades. No vamos a poner aquí a fuerza bruta, no estamos haciendo nada que la necesite. A igualdad de capacidades tienes un elemento compasivo, un elemento empático mucho más desarrollado, que a mí me parece que bueno, que te puede jugar malas pasadas, es una ventaja. Es una ventaja que nos humaniza directamente. Entonces, a mí siempre me ha llamado enormemente la atención. Tengo muchas más amigas que amigos, sabe mi Jorge, que lo conoce, que está entre los pocos tíos que tengo como amigos. No, tengo bastante, es mentira, pero es verdad. Porque me parecen más inteligentes, porque me parecen con mucha más capacidad de hablar, y yo me encanta hablar hasta debajo del agua, porque tienen más precisión a la hora de expresar sus cosas, y sin embargo me llama mucho la atención cómo caen a veces rendidas por el gañán último que aparece
por muy bueno que esté Gañán, directamente. Tú utilizas esa cosa una y otra vez, aparece en tu relato. Es un poco existencialismo romántico. Sí, sí, digamos. Pero bueno, que desde luego no va para nada por la vertiente ni de ideología, ni de feminismo, ni de abanderada, de nada. O sea, solamente lo he escrito pues desde mí en diferentes momentos de mi vida, ¿no? Con cosas que conectaban con esa búsqueda, sí, ese anhelo del que has hablado antes, y que tiene que ver, sí, me imagino, en todas las protagonistas, con ser vistas, con encontrar su sitio en el mundo. Todas están un poco como en un laberinto en el que no saben bien lo que están buscando para empezar. En el fondo, quiero decirte, en general no hay tampoco, digamos, una tesis absoluta de que todos los relatos te lleven al mismo lugar, porque están vistos de determinadas perspectivas. Hay algunos personajes, el personaje de Gorda, que aunque está hecho con un cierto sentido del humor macabro, es terrible. El humor macabro se te da bien, eso hay que decirlo también. Se te da bien. Y luego me dijeron que hay un corto y una película, el corto lo he visto después, la peli no, Cerdita, me dijeron que se parecía, yo lo escribí antes. Tú lo escribiste antes, es cierto, es cierto. Cerdita se parece a Gorda, sí, está claro. Y pero yo sí me refiero a eso cuando tú antes decías tomar conciencia cuando esto sale de ti, que realmente te expone. Es decir, hay aquí... Claro, es que fue un debut muy heavy, porque no fue escribir eso, poesía o cosas, es que de repente me di cuenta que había mucho de mí y además mucho de mí que no se sabía cuánto había de mí, cuánto no. O sea, ha dado lugar a muchas especulaciones, pero esto pasó, pero este tío es verdad, pero esto... Y bueno, había amigas también que me conocen muy bien que me decían, me hubiera gustado mucho leer este libro sin conocerte, porque es que lo habría... percibido distinto, porque te conozco demasiado. No sé si eso es bueno o malo, porque yo no necesito conocer personalmente a Lucía Berlín para estar totalmente enamorada de ella y de sus cuentos, ¿no? Pero sí que es verdad que se percibe diferente conociendo y no conociendo, porque hay bastantes cosas que están basadas en hechos reales, como las películas de Antena 3. Y en el momento en que lo escribes, primero ya has hablado antes, que hay, digamos, como un principio de terapia. Yo no sé si tú has estado oyendo también a psicólogos, sí, también. Por supuesto. No te has privado de nada. De hecho, mira, hay un par de cuentos nacen de sueños, que los sueños es otro tipo de esa conexión, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, estuve yendo mucho tiempo a una terapeuta granadina que alguno por aquí conoce, que trabajaba con sueños y es un mundo absolutamente apasionante. ¿Qué trabaja con el círculo de sueños? No, a través de tus sí, no, de tus te digo sueños. Que hay un modelo, digamos, un sistema de trabajo con sueños que yo también... no, era terapia junguiana. Vale, sí, terapia junguiana basada en interpretación de los sueños. Y claro, ahí conectas con un montón de cosas que están en tu inconsciente pero que tú no sabes y que son la clave. O sea, la clave de tu vida al final, ¿no? Es interesantísimo. Entonces hay dos cuentos directamente que parten de sueños. Uno es El intruso, el del canguro, y otro es Nada Nadie, que es la niña, era una pesadilla que tenía, esa sí que era una pesadilla recurrente. Eso era recurrente. Es el único sueño que yo recuerdo haber tenido una y otra vez, que era como el anuncio, un miedo anunciado, ¿no? Cerrar los ojos y saber que va a volver a ocurrir, que es la niña que se queda atrapada en la gatera mientras su madre se va y no se da la vuelta. Y el momento de escribir los sueños, vamos, yo esto no lo sabía porque te acabo de conocer y no, pero me llama la atención las concomitancias. Para mí el sueño es la base de todo, digamos, la base de todo y el gran superpoder que tienes para la interpretación de la interpretación y no la interpretación. Yo me acuerdo que desde niño, yo cuando tuve conciencia de que se soñaba, es probablemente el primer día importante de mi vida. Mucho más que otros que recuerdo que fueron importantes, pero ese momento de decir, o sea, que hay algo que está sucediendo ahí y que se va desarrollando. En el momento en que descubro que ahí ya me están dando claves, sean o no sean, de entrada yo la primera vez que escribo algo de una obra de teatro, que es la transcripción de un sueño directamente, que digo, ¡buah, qué aventura! Y ya empecé a escribir mis sueños. Hay un momento donde aquello se llena de pulsiones sexuales, donde incluso me invento una escritura para que quien me pille aquello no sea capaz de saber qué está poniendo allí.
porque yo era el cabrón, el hermano mayor que le pillaba y le abría los diarios a mi hermana directamente para puñetearla. Los chicos mejoramos también, os digo, no somos siempre igual de hijos de puta. Eso, que lo sepáis, pero entonces lo era. Entonces, claro, yo digo, como alguien me pille esto. Y a partir de ahí sí he tenido muy claro que la base de... el nutriente más importante eran los sueños. Cuando vi el del canguro, evidentemente, el pequeño canguro, digo, esto onírico, suena, ¿no? Clarísimo. El otro está claro. El otro es un sueño, una descripción de un sueño. Y por eso te preguntaba que qué sistema utilizaba ahí, porque yo recuerdo haber trabajado y haber organizado con especialistas talleres de sueño, que se llama el Círculo de Sueño. El Círculo de Sueño es una cosa muy curiosa porque lo que te permite es, en un grupo máximo de 12 personas, hay un facilitador o terapeuta y cada uno lleva su sueño, menos uno, que tú mandas escrito antes. Entonces, en el proceso, cada persona le toca, él ya ha leído los sueños, le toca por primera vez de cara al grupo contar su sueño. La única diferencia es que tú lo tienes que hacer, la única obligación lo tienes que hacer en presente y hablando desde el yo. No hay una persona que... Yo estoy sentado, tal. Entonces hay distintos momentos. Una vez que ya está, digamos, descrita el primer argumento del sueño, el resto de las personas, en función de cuántos personajes haya, van siendo elegidos por el terapeuta para hacer una representación. Sucede, ya que hablabas de Jodorowsky antes, un efecto parecido al que se utilizan en la psicomagia y sobre todo en las constelaciones familiares. Es decir, la representación de un elemento simbólico. En el momento en que se representa y forma parte de todo, se te revela como decir, hostia, como no me he dado cuenta de esta historia, estaba cantado. Pero es que el sueño está escrito de tal manera para que no te veas como eres incapaz de verte aquí que tienes un cartelito, eso no lo ves, no te ves esa historia. Entonces es curioso ese elemento de lo onírico. ¿Siguen teniendo valor? No, quiero decir que también conecta un poco con surrealismo, realismo mágico, en fin, claro. Todas esas, que también tiene un gran componente de eso, y de hecho me gusta muchísimo todo ese género. Igual que también me gusta mucho el género relato breve, que por eso también, no solamente por mi incapacidad para escribir la novela por ahora, sino porque yo soy una gran lectora de relato breve, claro. Entonces, al final, anhelamos reproducir lo que más nos gusta leyendo. Aquí no te lo pedí, porque ya estábamos en los últimos momentos de la temporada y yo ya estaba agotado, básicamente. Disculpa, pero normalmente lo que hacemos es le pedimos a los autores que hagan una especie de guía de libros que recomendarían, que de alguna manera han estado ahí. Normalmente yo lo sacaría, no lo vamos a hacer, pero has hablado de Lucia Berlín, sí. Antes no sé si Carver entraría ahí. Por supuesto. Si tú tuvieras que hacer ahora mismo una especie de recomendación a esta gente que nos escucha. De relato breve, bueno, Carver lo menciono en la sinopsis, no por dármelas de pedante, sino porque es mi gran referente de relato breve, como yo creo que todo lector de relato breve y todo escritor de relato breve. Entonces, de Carver me gusta mucho, ¿cómo se llama? Bueno, Catedral, y ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Que es al que hago referencia en la sinopsis, que ya solamente esa frase, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de amor, es brutal. Kim Monzó también fue uno de los primeros que leí. Okay. Los latinoamericanos, Cortázar, Borges, por supuesto, Chekhov. Uh-huh. Y luego americanas más recientes, Lucia Berlín, Jo Campbell, Miranda Julie, estas son menos conocidas. Miranda Julie, la cineasta. Sí, es muy buena relatista. Yo es que flipé cuando yo la conocí con la famosa película esta de Tú, yo y todos los demás. ¿No has visto esa? No, he visto la de Futuro. No, esa es posterior. La primera que hace, además me parece muy interesante precisamente por las maneras que tiene de mostrar los estereotipos de lo femenino y lo masculino. No tiene absolutamente nada que ver. Sí, y muy surrealista también. Y muy surrealista, sí. Pero
He visto las otras dos que ha hecho y no me han gustado tanto. La primera me parece tuyo y todos los demás. Ah, vale, pues voy a buscar. Si no la encuentras, me lo pide, que yo lo tengo todo. Y luego también leo novela, y admiro mucho a la gente que es capaz de escribir una novela. Quizás algún día lo consiga. ¿Qué es lo último que has leído así que te ha dado? La última que he leído, que me ha encantado y la recomiendo muchísimo, se llama Todos deberíamos romper, de Marta Gordo. Ajá. Ha pasado un poco sin pena ni gloria, creo. Es de la editorial Caballo de Troya, que es buena editorial, pero luego ella, como tampoco se prodiga mucho en redes y tal, que por desgracia es un aro por el que hay que pasar para hoy en día estar presente en el mundo editorial y en el mundo en general, pues creo que se ha mantenido en un plano más discreto, pero es una novela fantástica. Todos deberíamos romper, de Marta Gordo. Estás hablando de algo que ahora es importante, que si tú estás todavía... ¿Salió en febrero la novela? No, un poco en diciembre. En diciembre. Sí. Salió en diciembre, te lo tomas con tranquilidad. Me metí en un retiro de yoga, sin teléfono. Vale. Porque estaba fatal. Luego ya poco a poco. Yo cuando empecé a buscar digo, bueno, mira, si no me manda las fotos y tal, y digo, qué poca vida digital tiene esta chica directamente. Sí. ¿Estás haciendo...? Claro, pues me creé un perfil de Instagram solamente para este libro. v.guinea@traduir para que no me siga, porque hay que tener seguidores. Sí. No, tremendo, la verdad. Yo agradezco mucho a mi editorial que me publicara simplemente pues porque le gustó el manuscrito, porque hay muchas editoriales, y esto creo que la gente no lo sabe, que cuando les envías un manuscrito su respuesta es, ok, ¿cuántos seguidores tienes en las redes? ¿Qué redes manejas? Es increíble, pero ahora mismo se valora más este tipo de cosas, ¿no? Más que el valor artístico. Entonces, para mí, Platero, pues les tengo que agradecer que, en fin, que están un poco al margen, aunque luego sí que te dicen tienes que hacer mucha difusión, pero es que eso hoy en día es sí o sí, es un poco las dos caras del siglo en el que estamos, que por un lado las redes te permiten conocer a gente, abrirte mucho, recibir mucho también, pero por otro lado pues es el mal del siglo XXI, del narcisismo, del miro el ombligo. De aquí a lo que nos queda, quiero decir, que esto no va a volver atrás hasta que no haya un gran colapso. O estás ahí, además, como prolongación tú misma de tu obra, o te conviertes en producto y estás ahí, o dejas de existir. ¿Y cómo llevas eso? Porque eres muy consciente. Regular, ¿no? Sí, de la mejor manera que puedo. A los autores, a los creadores de verdad, les da un poco de pudor para convertirse en sus propios voceros. Sí. Me gusta mucho escribir, pero es verdad que publicar conlleva esto que estamos haciendo y conlleva las redes. Y ninguna de las dos cosas me gusta. Me gusta más esto que las redes, claro. Pero al final es exponerte y no lo sé, y venderte. Es que yo hubiera sido una muy malísima vendedora, pero si encima me tengo que vender a mí misma... ¡Ole! Es lo que peor llevo. No, después podemos mandarlo, quiero decir. A esperar a que la muchacha termine, hombre. Bueno, sigo teniendo la oferta de que habléis, preguntéis. Mientras entramos en esto, me gustaría que leyeras algo. Te había dicho antes una parte, pero quiero que hagas lo que te dé la gana. Mira, es curioso porque elegiste para el anuncio de la presentación, elegiste el que menos me gusta. Es el que quería quitar y Platero no me dejó. Es un cuento que ha gustado mucho y a mí no, pero por eso es lo interesante de cómo se perciben las cosas. A ver, también te digo que probablemente cuando yo elijo esto no me he leído el libro entero, ¿vale? Entonces, a lo mejor hubiera hecho así. Ha surgido como ha surgido. No sé si es el mejor, pero es verdad que es muy gore y hay mucha gente que le gusta más esa parte gore que también me sale, ¿no? De que tengo un cuchillo y estoy muy loca, coño. Esto está gustando bastante. Pero a mí personalmente me gustan esos cuentos también como lectora en los que parece que no pasa nada, pero pasa mucho por debajo. Claro. Sí. Es muy bueno, por ejemplo, el de Autodefinido, donde realmente hay una chica tumbada en la playa viendo lo que se mueve alrededor, intentando, y realmente absolutamente todo. Tiene muy poco... Es un cuento interesantísimo a la hora de contar cómo se construye, con qué pocos elementos se puede construir una historia que te cuente absolutamente todo, ¿no? Pero quiero que leas, porque quiero además escucharte leyendo. No sé, ¿cuál queréis que lea? Venga, lánzate. Después haber peticiones, sí. Una pregunta, porque se va a leer uno. Ay, sí.
No, pero darle al on. Una curiosidad para saber cuál es el primero que escribiste y el último, ¿no? Así un dato así. Pues el primero creo que fue Otros calendarios y el último fue Gorda. Sí. Ahora tiene mucho sentido, ¿eh? Fue Gorda o La sangre, que es el que menos me gusta. Es que a lo mejor La sangre... O sea, que te vas volviendo muy loca, coño. Sí, estoy en el momento gore, que a saber a qué responde, pero La sangre a lo mejor precisamente me gusta menos porque a lo mejor está un poco a medio cocer o lo percibo todavía así, no lo sé. Pero son esos, sí, los más sangrientos son los últimos. Y el de mi abuelito, que ahora sería mi papá, es el primero. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo, ya que has hablado del último, pero cuándo está escrito el último? ¿Desde cuánto? Como muy tarde, 2021, que fue cuando se publicó. Vale. Pero no sé decirte. 2021 es la última fecha de escritura. De escritura, incluso. ¿Y ahora 2020. Mismo, ¿estás con algo ahí? ¿Ya están ahora mismo surgiendo? tengo un libro, tengo unos relatos que ya están ahí formando un librito nuevo. Pero y esto ya con una idea. Con una idea. Con idea de porque libro de relatos. Esto no estaba hecho, nunca estuvo como una idea general. No. Pero bueno, pues ahora estoy aprovechando que tengo otros cuentos que estoy escribiendo ahora para juntarlos y para un poco tener ese proyecto que ya veremos si ve la luz o no. El que sí que ya está terminado es el de prosa poética. Vale. ¿Y tiene ya la editorial? Lo he mandado por ahora a una editorial, lo voy a mandar a más. Porque tú ya no sabes si tu editora quiere repetir, no te ha dicho nada todavía. No he hablado con ella, Sí que es verdad que bueno, estoy súper contenta y agradecida con ellos, pero sí que es verdad que ayuda mucho cuando en una editorial hay departamento de prensa. Por esto mismo que estamos diciendo de que tú te lo guisas y tú te lo comes y tienes que trabajar mucho con la difusión. A ver, los reyes son los padres. Los departamentos de prensa no existen ya casi, de verdad. Ya. No, esto ha cambiado tanto de lo que era a lo que es, que básicamente hay que crear unas nuevas reglas del juego. Y aunque esté mal, o sea, sea complicado de convertirse en el... Fíjate, la gente más joven no tiene ningún problema en dividirse. En este soy yo como imagen, este soy yo como producto, este soy yo también de 8 9. También hay que tener tiempo, No, sin ninguna duda. Sí. Hay que tener tiempo para... Y además, claro, porque eso además lo hemos aprendido nosotros de una manera sobrevenida, cuando ya teníamos unas ideas completamente distintas a las cuales dedicarle nuestras horas. Y ahora nos viene y dice, ahora tenemos que aprender esto. Es un lenguaje que además no se parece en nada en cuanto a la economía, en la eficacia del lenguaje que nosotros hemos aprendido no tiene nada que ver con la eficacia de este otro lenguaje. Sí, y no solo eso, es que hay que tener contactos para mover el libro, hay que saber a qué puertas se llaman, a qué, pues eso, medios, en fin, cosas que es verdad que una editorial te respalda mucho. Yo te digo que yo estoy muy contenta con Platero porque me ha ayudado en muchísimas cosas y ha creído en mí, que es lo principal. Pero claro, sí que es verdad que es muy importante su papel. Entonces, cuanto más empaque y más ramas tenga la editorial, pues mejor. Jorge, ¿quieres hablar? Sí, bueno, te quería hacer un karaoke. Para un lateral. Se tiene que encender la... Es que te quería preguntar, porque has dicho que cuando tuviste una crisis emocional importante y el problema con tu padre, que estaba muy enfermo y demás, ¿no? Ah, sí. ¿Es lo que te decide a publicar? Sí. Porque además coincide con el tema de la pandemia y toda la historia, ¿no? Fue después, el año después del confinamiento. Sí, pero lo que te lanza a publicar es el hecho, de alguna manera... El annus horribilis, sí. Sí, era un poco como están pasando tantas cosas horribles que hay que hacer contrapeso con algo creativo, ¿no? En el cuento del pozo, que es uno de los que nace de la conexión, por cierto, hay una frase que es, así que a la muerte se la burla creando. Y es un poco eso, ¿no? Como lo contrario de destruir o de la destrucción es crear, la creatividad. Y cuando estamos pasando por momentos horribles, la creatividad salva. Igual que el humor, hemos dicho que salva, la creatividad salva. ¿Cómo? Que te produjo una liberación íntima.
Sí, un poco como, bueno, pues ya que están pasando cosas tan feas, voy a yo dirigir mi mirada y mi foco en algo bonito, en algo que sea crear, que es lo contrario de lo que estaba pasando, que era destrucción absoluta de pilares. Pero ya lo tenías creado. Lo tenía creado, pero bueno, el hacer que ese niño viera la luz era como la culminación de la creación, y era hacerlo tangible, ¿no? O sea, no es lo mismo tenerlo en el ordenador que tenerlo así, y tocarlo y tal, sí. También un poco catártico. Muchas gracias. Gracias. ¿Te parece bien leer? Sí, ¿eso cuál? No, toma tú la decisión. El pozo, venga, el pozo, ya que ha salido lo del pozo. Mira que está señalado aquí. Vale. Ay, qué largo. No. Recuerdo un día estando en la playa cuando de pronto se me ocurrió, como un tiesto que te cae en la cabeza, que me lo estaba inventando todo. Que todo lo que me rodeaba, el mar, el cielo, un primo lejano, todo lo demás, yo misma, provenía de mi imaginación. ¿De dónde había salido yo? Nunca he tenido más miedo. Un pensamiento me atravesó. Quien mata a alguien es porque no puede soportarse a sí mismo. Y alejé la imagen ensangrentada de mi madre y sus ojos estupefactos, decidiendo que, si me atacaba la locura, antes de eso me mataría yo. ¿De dónde brota la maldad? ¿Existe también en mí? Esa fue la vez en la que estuve a punto de volverme loca, y nunca te lo he contado. Habrías pensado que soy una persona oscura y peligrosa, y me habrías dado la espalda, como si no fuéramos todos así, oscuros y egoístas, y también llenos de prejuicios, de los que, al despejar la X, como en una ecuación, solo queda el miedo. Me conmueve pensar que aquel terror atroz lo sentí en una playa. Una chica mona y rebosante de juventud, perpleja de miedo en una pacífica playa. Sin tener ni idea de que es joven ni guapa y que poco importa eso cuando lo que está en juego es su vida y muchas vidas y el universo entero. Yo intentaba despedazarlo al universo, ponerlo bajo un microscopio gigante para entenderlo todo, y mientras las cosas no encajaran, cómo disfrutar de la vida o de la playa. Un niño construía un castillo de arena formando torres con un cubo, y otro enseguida venía y las pisaba con sus pequeños pies. Lo contrario a construir es destruir, pensó alguien en mi cabeza. Así que a la muerte se la burla creando. Y más o menos por aquel entonces irrumpió el chico de la sonrisa balsámica, el que hacía que todo a su alrededor se detuviera como en un número de magia. La vida contenía el aliento a su paso, y era el único, a saber por qué, que podría comprender la angustia de mi miserable persona. Sí, fue poco después de lo de la playa, así que yo aún caminaba al borde del precipicio, o por encima de él, como una funambulista insomne. Desde luego así me vi mientras el médico convertía mi pierna izquierda en una escultura de yeso. Un golpe de realidad corpórea. Tan ocupada estaba en cuestiones elevadas que no se me ocurría mirar al suelo, hasta que donde tenía que haber habido una alcantarilla con tapa, solo hubo un agujero. Cayendo al pozo, literal, ahora sí. Y el chico aquel de la adolescencia, como aparecido de la nada un martes a las 5 de la tarde sobre el asfalto ardiente de la calle, al que yo ya sí prestaba atención, me miró la escayola entornando los ojos, por el sol o por el cariño. 2 besos, cuánto tiempo, qué mala pata y cómo estás. Me gustaría ir a verte un día. Esto tampoco te lo he contado nunca, porque pensarías que estoy más loca de lo que estuve aquel día en la playa, pero realmente vino a verme, y cuando llamó a la puerta rogué a mi madre que le dijera que estaba dándome un baño. No sé muy bien por qué dije lo del baño, podría haber dicho simplemente que no estaba en casa, pero creo que me pareció que así era un poco menos mentira. Enfrentarme a estar con él era mucho más difícil que encajar un tronco y 3 extremidades en un cubículo mojado. Así que me metí de verdad en la bañera, para convencerme de que me era imposible salir a darle un abrazo y a conversar como alguien normal. Yo, que el único sueño de persona normal que tenía, era uno en el que le daba muchos besos. Supongo que en la realidad nunca habría podido besarle ni dejar que él me tocara. Me habría retraído como el cuerno de un caracol. Desde la bañera oí su voz grave, alternando con los gorgoritos de mi madre, y sumergí la cabeza bajo el agua. Está cansada, pobre, no me extraña. Dígale que un beso. Oye, y tú cuídate también. Sí, le digo, pues muchas gracias. Mi madre me dijo luego que llevaba una camisa azul y que olía a colonia. Me lo imaginé eligiendo camisa para venir a verme y echándose la colonia en el cuello frente a algún espejo, y ese momento de intimidad fue el mayor regalo que jamás me hubieran hecho, algo secreto que nos uniría para siempre.
Ahora que ya no estoy a punto de volverme loca, sino que solo vigilo la locura encaramada a una ventana distante, creo que ese amor eterno e inventado me salvó de muchas cosas. Celebro que nunca más volvieras, porque el sufrimiento profundo de haberte dejado ir me salvó de sufrir por galaxias salvajes, los niños asesinados y la naturaleza de la naturaleza. Pensar en ti hizo que no pensara más en aquella mujer que mató a sus compañeros de trabajo con un cúter una mañana cualquiera, en la cuidadora de ancianos que esperaba estar a solas con ellos para darles golpes, en el padre que tuvo a su hija guardada en un desván para que pariera a sus nietos. Los besos que te daba en mis sueños me hacían sentir por un instante muy verdadero que soy lo que siempre más he anhelado, una buena persona. Tu no amor fue el trozo de madera al que se agarra el pasajero de un barco hundido. Y esto tampoco te lo he dicho nunca. Ole. Bueno, no sé, porque quiero que seamos buenos y que dejemos a los compañeros salir a su hora, cosa que no logro casi nunca. Y como aquí cerramos a las 1:30, pues me gustaría ir terminando. No sé si alguien quiere decir alguna cosa. Final, no. Yo solamente, bueno, pues darte muchísimas gracias, darte mucha mierda, como se dice en el teatro, mucha fortuna. Es evidente que escribes de puta madre. Y bueno, y a lo mejor te cuesta exponerte más de lo que te gustaría. Pero necesariamente lo único que tienes que hacer es que la gente escuche y lea lo que hace. Y como hay tanto... yo quién coño soy para darte un consejo. Que nada, que os pido un enormísimo aplauso. Yo quería dar las gracias antes también. ¿Puedo? ¿A quién? Sí, pues mira, Carlos. Quería dar las gracias. No te he contado la historia porque era para mí importante presentar en Málaga, da igual. Cuéntala, ¿Sí? Venga, sí, bueno, tenemos. Tengo un vínculo importante con Andalucía que viene de que viví aquí en Granada, aquí no, en Granada, 13 años, y durante esos 13 años pues vine mucho a Málaga porque tengo una grandísima amiga, Julia, que es de aquí, y entonces pues fue mi compañera de piso durante la carrera, y entonces yo venía aquí mucho a Málaga y vi, ¿no?, ese mejorar de la ciudad hasta llegar al auge y a la perfección en la que llegó, de la cual está ahora descendiendo, que hablábamos el otro día, peligrosamente muriendo de éxito, pero bueno, el caso es que yo siempre he tenido un flechazo tanto con Granada como con Málaga. Granada tenía el fallo de que no tenía mar. Y bueno, habéis visto que sale mucho la playa como paisaje imaginario de mi infancia, porque yo soy de interior, y ahora puedo decir que es un paisaje real porque ya tengo mi casa en la playa en Torremolinos desde hace un par de años y estoy muy feliz porque vengo todavía con más asiduidad. Y bueno, sabes que en mi biografía puse que me enamoré pronto del sur, que parecía habitar en mí antes que yo en él. Y esta frase que escribí así un poco salida de no sé dónde, toma todo su significado cuando resulta que me doy cuenta que bueno, cuando compré la casa en Torremolinos conecté con una historia de mi árbol genealógico paterno. Hace poco di con una foto de mi abuelo, de mi bisabuelo de 1929, que había estado acompañando a mi abuelo, su hijo, en un viaje por Andalucía, en un trabajo que tuvo en la Expo, y fotografió una calle de Granada, y resulta que fotografió la calle en la que viví 4 años en Granada, mi portal y mi dormitorio. Todo esto lo vi yo 73 años después. Y ese hijo al que estaba acompañando, mi abuelo, tuvo casa en Torremolinos, tuvo 2 casas en Torremolinos. Y yo no fui consciente, lo sabía, eso sí que lo sabía, la foto no, eso sí lo sabía, pero yo no fui consciente para nada de esa historia hasta que no me compré la casa y dije, Dios mío, estoy repitiendo un patrón de esa... Ya sé de dónde me viene el amor de Andalucía y ya sé por qué habitaba en mí antes que yo en él. Es que son mensajes que me mandaban mi bisabuelo y mi abuelo, tanto de Granada como de Málaga y en concreto Torremolinos. Y es verdad que el piso lo compré más fácil que unos pantalones en el H&M, fue todo como muy rodado. Y dije, bueno, estaba de Dios que yo tuviera aquí mi rinconcito. Entonces, para mí Málaga es mi segunda o tercera casa y además literalmente porque la tengo aquí. Y aquí están pues algunos de mis mejores amigos, Julia,
que le quiero dar las gracias. Irene, especialmente le quiero dar las gracias porque Irene me dijo, si le llamas a Héctor y te entrevista a él, has triunfado como la Coca-Cola. Entonces, pues ella fue la culpable de que te llamara, de que te escribiera. Gregorio, que es otro amigo del alma, y también pues el artífice de que comprara el piso en Torremolinos porque él vive ahí, y en un momento de annus horribilis, de crisis vital en 2021 me refugié en su casa y ahí se me encendió la bombilla de ¿y si compro aquí? Y entonces él me acompañó en estas andanzas y me acompaña en todas las andanzas. Pilar, que ha venido desde Madrid, muchísimas gracias. Encima de que no pudo estar en la presentación de Madrid y lo hemos reparado de esta manera y se ha pegado este viaje. Y por supuesto a ti, Héctor, por invitarme a este lugar tan mítico del tercer piso, que yo simplemente quería que leyeras mi libro, pero ya que me hayas invitado a venir, pues supera mis expectativas. Sí, no, y además, fíjate que curiosamente, porque tú entraste dentro de una programación y en un momento donde yo estaba directamente pedaleando ya con el ácido láctico y tú muy amable, escribiste, no te conocía, ni sabías quién era, ni había leído el libro, ni había visto nada. Y al principio digo, es que me dejen tranquilo, ¿no? Yo tengo que terminar. Y no sé, tuviste ahí una cierta insistencia, pero reconozco que hubo momentos, sin saber que yo dije, no quiero que me aparten de mi camino, yo ya tengo unas cosas que hacer. Y nada, al final lo he hecho y estoy yo también muy contento de que hayas venido por una razón, porque hay esto que te he dicho y te repetía el otro día, hay mucha gente que de verdad está publicando libros y que deberían quedarse en su casa. De verdad, nos harían un favor a todos directamente. Bueno, gracias por venir a unos y a otros. Y bueno, recordaros, yo supongo que todos los amigos habréis comprado ya el libro, lo tendréis súper dedicado, que no es así. Recordaros que aquí vivimos de la venta de libros. Comprar algo, por Dios, que eso al final es lo que hace que aquí nos mantengamos. Os pido un fortísimo aplauso a Verónica. Muchísimas gracias, Verónica. Esta es tu casa. Hasta la próxima. Gracias.